16 minutos en la República Argentina y vamos a hablar un poquitito de fútbol doméstico, porque el pasado viernes en la sede de la Liga Posadeña, la Asamblea General de la Federación Misionera de Fútbol se decidió por la continuidad de Juan Carlos Rosberg al frente de la entidad hasta diciembre de la temporada 2025. En la Asamblea se aprobaron los balances y memorias de los años 2022 y 2023 y además se realizó la renovación de todos los cargos. Ramón Adaro será el nuevo secretario y Juan Carlos Fraser el tesorero. Además, Edgardo Rocha y Natalia Servín renovaron sus cargos como vocales y para ampliar, mejor dicho, sobre todo esto está precisamente en el teléfono Juan Carlos Rosberg, a quien le estamos saludando. Muy buenos días, ¿cómo le va, Juan Carlos? Buenos días, Raúl. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos un poquitito, ¿le cayó de sorpresa esta? ¿Era algo que ya se venía manejando? ¿Cómo ha tomado esta decisión de extenderle por un mandato más en el cargo frente a la FEMIFU? Bueno, en principio las ganas de continuar siempre están. Eso es así porque es algo que nos apasiona, que nos gusta, que le dedicamos todo el tiempo posible. Pero por supuesto siempre la decisión está en las ligas con respecto a la conformación de la comisión de la federación. Tengo que aclarar algo, que lamentablemente por una disposición de la Dirección de Personas Jurídicas, en la asamblea cada una de las ligas tiene un representante, no así en la comisión directiva, porque lamentablemente nos vemos acotados a 5 miembros. Entonces hay ligas que en la comisión directiva no tienen su representación. No obstante, siempre en el funcionamiento los presidentes de cada una de las ligas tienen participación para que todas puedan decidir. Así que, bueno, creo que las ligas entendieron que venimos haciendo un trabajo aceptable. Por supuesto que nunca estamos conformes con lo que se llega a realizar. Siempre queremos ir más adelante, avanzar más, hacer... Este año pudimos hacer el torneo de divisiones inferiores y de femeninos que se están desarrollando. ¿No es cierto? En este momento llegamos a la final de la etapa clasificatoria con la participación de 75 equipos en divisiones inferiores y 20 equipos en femenino. Además del torneo provincial que ya se realizó en primera división masculina y que ya finalizó, ¿no? Bien, los femeninos, ¿de qué categoría estamos hablando? Estamos hablando solamente de primera división este año. Correcto. La intención, para el año próximo, también justamente el viernes, después de la asamblea, se elevó una propuesta a todas las ligas, un proyecto, donde ya estamos hablando en femenino también de 3 categorías. O sea, primera división, un sub-17 y un sub-15. O sea, para ir fomentando el semillero. Claro. La intención era realizar este año, pero se nos superpuso el torneo de las ligas con la Copa Argentina, la Copa Federal, y ahí ya se nos complicó y bueno, decidimos por lo menos hacer el torneo de primera división, pero ya proyectando el año que viene con categorías de divisiones inferiores. Bien. Juan Carlos, bueno, eso está, sí. Le tiro una idea, no sé si ustedes ya lo habrán manejado seguramente. ¿Le parece descabellado que el fútbol femenino pueda hacer los partidos preliminares de los masculinos en la primera división? Sería lo ideal, lo interesante. Porque el problema, porque lleva gente, el fútbol femenino lleva gente, hay muchas familias que acompañan y eso es público, eso es plata que ingresa a las instituciones. Y si a eso le suma a lo de la primera división, que generalmente, bueno, si están haciendo una buena campaña, mucho mejor, así que sería algo muy interesante. Totalmente de acuerdo, o sea, sin descuidar también las preliminares que se hacen con juveniles o reserva, en algunos lados le llaman, otros lados hacen juveniles, del preliminar de primera. El tema es que cuando hablas con los clubes, la mayoría de los clubes plantean el horario.
O sea, no es lo mismo jugar en el invierno a las 2 de la tarde que jugar en el verano, porque la mayoría de las canchas no cuentan con una iluminación adecuada para que después se desarrolle el partido de primera. Claro. O sea, imagínate vos, tenés que jugar 40 y 40 de femenino, mínimo, ¿no? O sea, reduciendo un poco cuando los reglamentarios son 45 y 45. Tenés casi 2 horas de programación ahí, 2 horas de un juvenil, que también es importante, y 2 horas de la primera, tenés 6 horas que sí o sí necesitas iluminación para terminar la jornada, o si no le tenés que hacer jugar a las 2 de la tarde, o 1 de la tarde, o 12:30, poner. Entonces ahí es donde se complica un poco para los clubes. Sería interesante que la primera femenino sea la preliminar de la primera masculina. Claro. Pero es una decisión en definitiva de los clubes que nosotros podemos impulsar a que se haga. Claro. Pero es una cuestión que también hay una realidad, Raúl. Sí. En la mayoría de los clubes, el femenino, así como las divisiones inferiores, se manejan independientemente de la primera división. Ajá. Que no debería ser así. No debería ser así. Todas las divisiones, todas las categorías tendrían que manejar la comisión directiva del club. Entiendo. Pero es la realidad que tenemos y con eso tenemos que ir trabajando. Claro. ¿No? Sí, mucho fútbol femenino está en formación. Están y esas formaciones están por algunos delegados de que no están dentro de la institución y forman parte, se suman a determinada institución para de alguna manera estar representadas, ¿no es cierto? Exacto, sí, o sea, o son subcomisiones dentro del club también, ¿no es cierto? O sea, como cualquier otra, o sea, en general vendría a ser como cualquier otra disciplina. Por ejemplo, un club que tiene fútbol, después está y que tiene básquet, está la subcomisión de fútbol, la subcomisión de básquet. Bueno, acá en el fútbol, prácticamente en la mayoría de los clubes ocurre lo mismo. Hay una subcomisión de fútbol femenino y una subcomisión de fútbol de inferiores e infantiles. Claro. Esa es la realidad, ¿viste? O sea, tenemos que buscar la forma de que las instituciones, pero es un trabajo que tenemos un poco que tendría que salir desde cada institución realmente, ¿viste? Claro. Más allá que nosotros podamos tomar algún tipo de resolución, decir, bueno, el club, ponele, ¿no? Hipotético. Sí. El club para jugar el torneo provincial tiene que jugar sus partidos de campeonato con preliminar de femenino. Claro. De campeonato de la liga, por ejemplo. Una de las cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, ya también es una cosa que estamos metiéndonos dentro de las resoluciones de cada liga, donde en eso cada liga es autónoma. Podemos tirar como sugerencia y todo, pero es muy difícil que eso se cristalizara en una decisión definitiva, ¿no? Claro. ¿Y qué otras cuestiones, qué otras prioridades tiene la FEMIFU de cara a la temporada 2025? Mira, con respecto al torneo de primera división masculino, estamos manejando 2 alternativas que se presentó el viernes después de la asamblea y se va a tratar en una reunión que vamos a hacer el día 15 de noviembre, ya de comisión, como para definir, ya se le dio a cada una de las ligas el proyecto para que lo estudien dentro de las mismas. Manejamos 2 opciones. Una, que el torneo comience, o sea, las 2 opciones, el torneo provincial estaría comenzando el primer domingo de marzo, y la primera opción es que termine fin de agosto. Y la otra opción es que termine en diciembre, o sea, fin de noviembre, primero día de diciembre, extendiendo un poco más el plazo entre fecha y fecha. Claro. ¿Por qué esto? Una, el torneo más corto sería para que el equipo que clasifique ya juegue inmediatamente ahí al mes y medio, esté jugando el torneo regional 2025. Claro, darle continuidad. Claro. Y el otro proyecto que terminen en noviembre, diciembre, los que clasifiquen ya tengan su plaza para el torneo regional 2026. Claro. ¿Qué logramos con esto? Que los equipos, porque por ahí darle continuidad, como decís, pero a veces alguno que por ahí dice, bueno, termino jugar provincial y en un mes y medio tengo que armar un plantel para competir en el torneo regional.
se ha visto ya en los últimos años que no da resultados. No. Salvo aquellos equipos que eventualmente, como en este caso Mitre, por ejemplo, que viene ya con una continuidad desde el año pasado, completo, no sé, tú has jugado el torneo local, el torneo provincial, el regional pasado, estás jugando ahora, medianamente tenés la posibilidad. Bueno, lo ideal es que todas las instituciones tengan ese lapso de tiempo de 7 meses, 8 meses, 9 meses, como para planificar concretamente, poder armar un buen equipo, si tienen aspiraciones realmente, ¿no es cierto?, claro, a adelantar, entonces sería. Y de paso, con esa opción, también nosotros le damos, entre medio de cada fecha del torneo provincial, que harían 3 fines de semana para los torneos de las ligas, porque también tuvimos inconvenientes este año a ese respecto. Se superpusieron los torneos, las etapas finales de los torneos de las ligas con las etapas finales del torneo provincial. Claro. Y en algunas ligas creamos verdaderas complicaciones cuando tenían que programar sus partidos. Sí, incluso hasta los mismos rivales se enfrentaban. Sí, ocurrió eso, pero si nosotros decimos, bueno, el primer domingo de marzo y el tercer domingo de marzo está la fecha del provincial, entonces la liga le queda entre medio 3 fechas como para ir diagramando, y eventualmente esa fecha, que es el provincial, por ahí sirve para completar algún partido que haya quedado pendiente por clima, por lo que sea. Claro. La idea, o sea, es hacer una fecha federación, como decimos, ¿no es cierto? Cada 3 fines de semana, entonces ahí se juegan todas las divisiones del provincial, en primera división, división inferiores, femenino, con sus divisiones inferiores, es ese fin de semana que se juegan todos. Y porque no solamente en el torneo de primera división masculino hubo inconvenientes, hubo inconvenientes en los torneos femeninos de cada una de las ligas, claro, donde también se superponían, y un equipo que tenía que jugar el fin de semana por el provincial también tenía que jugar por el torneo local. Y sabemos que los torneos locales es muy difícil jugarlos entre semanas, por una cuestión económica principalmente. Y hay muchos jugadores que trabajan. Y aparte del trabajo, sobre todo en el fútbol femenino, claro, ahí en el fútbol femenino teníamos ese inconveniente principalmente en casi todas las ligas, ¿no es cierto? Exacto. Además de que en el masculino también. Claro. ¿Y qué pasa con el fútbol infantil? ¿El de divisiones inferiores? No, el fútbol infantil, digamos... Infantil de 11 años, menores de 11 años. Claro, ¿así se le va a dar importancia o se le va a hacer...? No, sí. La idea es, nosotros en general opinamos que el torneo de fútbol infantil no tiene que ser competitivo. Tiene que ser un torneo donde sea formativo principalmente. Correcto. En la parte técnica, que no jueguen con la necesidad de obtener un resultado, un campeonato, claro, porque justamente eso es donde trae también a veces problemas con los padres, sí, y con los cuerpos técnicos. La necesidad de ganar. Entonces, sí planificar, ir planificando también en esas fechas encuentros donde se junten, qué sé yo, decimos, vamos juntando todo en Concepción de la Sierra, los de la zona sur, y los chicos van y juegan allá ese fin de semana, entre todos, se divierten y van aprendiendo. Lo ideal, por muchos especialistas de entrenadores, ¿no es cierto?, es de que el fútbol de menores de 11 años no sea competitivo. Claro. Es difícil lograrlo, eso también es una cuestión interna de cada una de las ligas. Nosotros como federación lo que vamos a proponer es que se hagan encuentros, donde los chicos vayan, jueguen, se divierten, y si el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, todos contentos, todos igual, y sirvió para que se vayan formando. Bien, y con respecto a los sponsors, ¿hay empresas que están interesadas en la publicidad estática, por ejemplo, en los estadios, o no? Sí, yo creo que eso es una cuestión interna de cada club, ¿no es cierto? Yo creo que se ha visto, claro, se ha visto últimamente en los clubes que vienen trabajando con un proyecto serio. Por eso mismo nuestra intención es decir, bueno, acá el que clasifica tiene 7, 8 meses y puede. Fíjate vos, tenemos una ley de sponsorización que se obtienen beneficios en los aportes de renta, pero en el fútbol hoy por hoy es prácticamente impracticable. ¿Por qué? Porque vos tenés que programar con un año de anticipación prácticamente. Claro. Siempre se hace toda la temporada anterior, ¿no? Pero si vos no sabés si el año que viene vas a jugar o no, por ejemplo, el torneo regional,
es difícil que una empresa quiera prestarse, o sea, o quiera hacer el acuerdo para hacer la presentación como corresponde ante el Estado provincial para obtener esos beneficios, porque tiene que ser con la temporada anterior ya planificado. Ahora, si nosotros ya tenemos el campeón del provincial, ya sabe que el año que viene va a jugar el torneo regional, cambia. Claro. Pasa muchas veces, por ejemplo, comparás con el automovilismo. En el automovilismo vos sabés que tenés las fechas, que se va a jugar, se va a correr durante el año y tal. Pero no es lo mismo si vos me decís que vas a jugar un torneo local que un torneo regional o un torneo provincial. Entonces con la planificación ahí sí tendríamos la posibilidad de utilizar esa herramienta que está. Hoy por hoy yo considero que es impracticable para el fútbol por el lapso de que hay que presentar, que vos tampoco no sabés en este momento qué torneo va a jugar en la liga el año que viene. Claro. La idea es que justamente con tanto tiempo de anticipación, ir programando, ya establecer el calendario del año siguiente y todas las ligas también diagramen sus torneos, entonces los clubes ya saben de antemano. Claro. Sí, y creo que presentar ese cronograma a cualquier tipo de sponsor va a llamar mucho más la atención que si, che, vamos a jugar un torneo, ¿y qué día van a jugar? Y no sé, mirá, todo depende de cómo se programe el año que viene el torneo. Sí, todo en el aire. Claro. Sí, por eso tenemos que copiar esas partes buenas de las otras tipos de organizaciones que hay, ¿no es cierto? Claro. Y establecer con tiempo un calendario y, por supuesto, principalmente después respetarlo. Eso es lo más importante. Y otra pregunta que le quiero formular, no sé si está dentro de lo normal o no. ¿La Asociación del Fútbol Argentino colabora económicamente con las instituciones del interior? Depende de la categoría. En el Federal A sí. En el Federal A tienen un aporte que desconozco en este momento porque la verdad que no te sabría decir. Claro. Con el Federal A sí colabora. El torneo regional este año no. El año pasado se había hecho una promesa que finalmente se cumplió ahora hace muy poco tiempo, pero se cumplió. Si bien los valores no eran los mismos, en cuanto, o sea, el valor era el mismo. Ahora lo que se podía hacer con ese valor hace 7, 8 meses, 9 meses atrás no es lo mismo que ahora, pero exacto. Se ha cumplido. Lo que sí hay que aclarar una cosa. Hay muchos que piensan que los clubes, por ahí la colaboración esa no es directa, es indirecta. Antiguamente, por cada partido del torneo regional o argentino B, como se llamara en su momento, torneo del interior, como fue, los clubes tenían que hacer un aporte al Consejo Federal de las recaudaciones de cada partido. Claro. Eso hace 5 años que no se hace más ningún tipo de aporte al Consejo Federal. Lo único que se abona es, por ejemplo, en este torneo regional, es un canon de 11.000 pesos, que es por el seguro espectador que tiene la obligatoriedad de contratar AFA a todos, ¿no es cierto?, para todos los torneos que organiza. Ese es el único aporte de 11.000 pesos por partido que tienen que hacer los clubes, que es para el seguro. Lo que anteriormente se disputaba, no hay más ningún tipo de aporte. Más allá del aporte que sí se mantiene, que es para las ligas y las federaciones, que siempre históricamente fue del 10% de la recaudación, que eso tienen que los clubes aportar en cada una de las ligas. En el caso de nuestro caso, que hay federación, es el 7% para la liga y el 3% para la federación. Eso es el único. Claro. Después, bueno, está el tema de las pelotas. También. ¿No? Algunos entendían que tendríamos que comprar, que nos tenían que comprar la federación, no, la federación y AFA lo único que hacen es de intermediario entre la empresa, en este caso con una empresa que está radicada acá en Misiones, y que debo destacar que por charlas con sus directivos a los clubes de Misiones le han hecho un muy buen precio y un buen descuento con respecto a lo que normalmente sale la pelota vendiéndole a los otros clubes del país, ¿no? Claro, sí.
Bueno, cuántas cuestiones que envuelven a esta actividad deportiva que tanto nos apasiona, ¿no? Pero hay que ir mejorando despacito, paso a paso, y que las instituciones en lo posible vayan creciendo también, porque mantener un terreno de juego, lo de Mitre realmente es fantástico. Lo que ha hecho Mitre con ese terreno de juego es maravilloso. Como en un tiempo determinado han dejado impecable ese terreno de juego. Y así otra institución y así otra. Sería bárbaro que todos imiten ese camino, pero no todo el mundo está en las mismas condiciones económicas, ¿no? No, pero no es solo cuestión económica. Fíjate, mantener un campo de juego para que los partidos de primera división se jueguen, y todas las divisiones, lleva mucho dinero, pero además a veces complica porque torneos de división inferiores que se suspenden en el día de realización del partido porque cayó una lluvia, y lamentablemente sabemos que no van a aguantar los campos de juego y después se van a ir deteriorando. Exacto. Hay muchas canchas que se habían hecho arreglos espectaculares, pero después con el uso. El problema es que realmente todas las instituciones tendrían que tener un campo alternativo, pero bueno, eso es una cuestión. Ahí sí entra lo económico de mantener otro campo, decir, bueno, que jueguen las inferiores ahí, decir, el estadio principal reservarlo, bueno, para las instancias finales de un torneo, ¿viste? Sin restarle importancia a los partidos de la división inferior, el femenino, pero es la realidad que tenemos. Hoy por hoy, como una anécdota, ¿no? Por ejemplo, hubo partidos que se tenían que jugar de división inferiores, no solo en Mitre, sino en otras canchas, el Guaraní, acá en Oberá, en el complejo de Oberá, en la cancha de Atlético Oberá, en el Dorado, en Sportivo El Dorado, que se suspendían el día anterior porque había llovido un poco, y entonces ya para preservar el campo de juego se suspendían, con todas las consecuencias que eso trae, ¿no? O sea, volver a planificar la fecha, superposición de fechas, todo ese problema. Es cierto, Esto es algo que hay que, como vos decís, paso a paso, pero no tanto sin apuro. Hay que apurar. El tema es que al que le apuramos responda. Claro, es cierto. Responda y diga, sí, voy a hacer, y te voy a hacer. La idea siempre está. Nosotros, por ejemplo, el torneo provincial, una de las ideas principales en su momento, cuando se creó en principio la Unión Misionera, la UMIFU, después vino la Federación, anteriormente la LIMIFU, la Liga Misionera, era hacer un torneo provincial fuerte y que de ahí salgan los representantes que van al torneo regional. Uno o dos representantes. Yo creo que eso cambia la posibilidad de obtener tipo de apoyo de sponsor del Estado, ¿no es cierto?, para competir. Es distinto cuando vos tenés 10, 12 equipos que van a competir el torneo regional. La capacidad de sponsorización y de aporte, ya sea del privado o del Estado, se diluye en 10, 12 equipos. Que esa es la diferencia que marca con otras instituciones en otras provincias, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, Juan Carlos, un verdadero gusto conversar con usted. Tenemos mucho para charlar. Nos surgen ideas a cada segundo porque amamos realmente este deporte, pero lamentablemente el tiempo en radio tenemos que respetarlo, así que vamos a seguir en otra oportunidad, ¿le parece? A disposición cuando quieran, porque nosotros principalmente necesitamos de ustedes para que la gente, las instituciones sepan qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Exactamente. Y aparte recibir aportes, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué no hacen de tal forma? Nosotros ahora en el torneo provincial pasado tuvimos algunas cositas, y que la sugerencia inclusive de directores técnicos que nos llamaron y nos dijeron, che, pero mirá, ¿por qué no se hace así esto? Ah, buenísimo, ya lo incorporamos para el año próximo. Buenísimo. ¿Viste? Algunas cuestiones. Todo eso sirve para mejorar. Muy bien. Te agradezco, Raúl, la llamada, y a disposición siempre. Abrazo grande, hasta luego. Abrazo, igualmente. Ahí estaba Juan Carlos Rosberg. Acaba de ser reelecto en la FEMIFU, en la Federación Misionera de Fútbol. Esto ocurrió el viernes pasado en el ámbito de la Liga Posadeña, que a través de una asamblea general de la Federación Misionera de Fútbol se decidió la continuidad de Juan Carlos al frente de la FEMIFU. Así que
Obviamente también se cambiaron los cargos, se renovaron cargos en otro ámbito. Por ejemplo, Ramón Adaro es el nuevo secretario, Juan Carlos Fraser es el tesorero. Además, Edgardo Rocha y Natalia Servín renovaron sus cargos como vocales.